Hello, Rudy. Well, hello, Harry. It's so nice to be back home where I belong. You are looking swell, Nanny. I can tell, Danny, you're still glowing, you're still growing, you're still going strong. I feel the room swaying for the band, playing one of my old favorite songs from way back when. So bridge that gap, fellas, find me an empty lap. Fellas, don't you never go away. Well, hello. Look who's here. Dolly, this is Louis. Hello, Louis. Dolly, it's so nice to have you back where you belong. I am so glad to be back. Are you looking swell? Thank you, Louis. Dolly, I can tell. Does it show? Dolly, you still glowing, you still growing, you still going strong. Muy buenas tardes, queridos culturáticos. Aquí estamos otro jueves más en Only Craft Cultural en la 107.3 de la FM y también en directo en www.radiocuca.org. Os recordamos desde ya la página del Facebook Only Craft García Suárez, iVoox y el blog que se llama todo igual, Only Craft Cultural. Esta semana quisimos dedicarle el programa a un tema que fue de los primeros que se nos ocurrió cuando comenzamos a tratar, bueno, pues estos primeros temas para el programa, ¿no? Para Only Craft. La historia del cine y, bueno, hablar de películas que de una o de otra manera nos hayan marcado en nuestras vidas a mí y a mi compañera. La verdad que era un tema que, como os digo, fue de los primeros que se nos ocurrió y, bueno, nos resultó interesante. Mi compañera sabe mucho más de ello, así que esperamos que lo disfrutéis y os dejo con el dato culturático. El dato culturático. Bueno, pues para hablar del cine, primero debemos hablar de fotografía. Y hay varios a los que se les considera los precursores del cine, pues, ¿por qué? Por sus inventos, claro está. Y aquí hay que aclarar que hubo muchísimos más inventos que ayudaron al desarrollo del cine, pero estos que os vamos a mencionar, pues eso, son un pequeño resumen de los más destacados. El primero sería Talbot, William Fox, un británico que inventó el negativo. Bueno, todos sabéis lo más básico del negativo, ¿no? De una foto, que es muy especial porque esto permite hacer copias de esa foto. Tú pierdes una foto que tienes impresa y si tienes el negativo siempre vas a poder volver a tener esa foto. Después llegó Louis Daguerre, que inventó el daguerrotipo. Esto sería un modo de procesar la imagen diferente. Diferente al resto, ¿por qué? Pues porque la imagen se imprimía sobre una superficie plana, pulida como un espejo. Era de plata, entonces, bueno, para economizar, las placas eran de cobre por un lado y plateadas por el otro. En ese lado plateado quedaba impresa la imagen mediante vapores de mercurio, posteriormente vapores de yodo que hacían que la placa fuera fotosensible y pues bueno, esto tenía unas ventajas como que se podía, bueno, desventajas más bien, que los tiempos de exposición pues eran muy largos en exteriores y no se podían hacer copias. Además la imagen quedaba en espejo, es decir, bueno, invertida a como se vería en la realidad. Después Muybridge y
Stanford consiguieron poner la imagen en movimiento. Es decir, con varias fotos consiguieron crear un pequeño movimiento. Vieron que ahí había una salida. Luego llegó Nadar y inventó los retratos. O sea, se dedicó a los retratos y hizo, no sé muy bien cómo decirlo, la imagen de marca. Es decir, cuando vosotros veis una foto de un fotógrafo famoso, normalmente sabéis que es de él, pues por el tipo de foto que saca, por la luz, por tal, pues este hombre, por decirlo de alguna manera, consiguió esa primera marca. Y luego llegó George Eastman con la Kodak, y creo que no tengo nada más que decir de Kodak. Todos conocéis esa super fábrica. La palabra guay de la semana. Bueno, queridos culturáticos, pues una semana más llegamos a esta super sección maravillosísima, este rincón donde intentamos concienciaros de que, ¿por qué no?, adoptéis una palabra. Y es que el castellano es un idioma muy rico y contamos con palabras bueniales, geniales no, bueniales. Así que sin más, la palabra guay de la semana es... cinéfilo. Enhorabuena, cinéfilo, por ser nuestra palabra guay de la semana. Bueno, vamos a hablaros un poco, como digo, de la historia del cine. El cine nació oficialmente el 28 de diciembre de 1895. Sí, en el Día de los Inocentes. Los hermanos Lumière, que imagino que a todos os sonarán, proyectaron sus films a los espectadores en el Salón Indien de París. Algunos de los títulos eran Salida de los obreros de la fábrica Lumière o Llegada de un ferrocarril a la estación de Ciotat. Y El regado regado. Sí, a todos, bueno, yo creo que a todos seguro os suena un poco ese título, El regado regado. Sí, estas películas trataban sobre la vida laboral, los momentos cotidianos o la vida familiar, es decir, eran de carácter documentalista y mostraban situaciones cotidianas. Aunque la sociedad de aquel entonces tuvo gran impacto ver aquello, fue la magia y la imaginación de otro hombre, Georges Méliès, creo que se dice, Méliès, sí. Méliès, quien salvó el cine de acabar como otro invento más. Este fue el inventor de los trucajes, hacer desaparecer cosas o aparecer cosas, también la sobreimpresión, es decir, poner imágenes una sobre otra, dobles exposiciones, uso de maquetas como decorados, etc. En resumen, este hombre es conocido como el padre de la ciencia ficción. Frikis del mundo, adorad Llamamiento. a Méliès. Y hizo películas como Viaja a la Luna, de 1902, Viaja a través de lo imposible, en 1904, Las cartas vivientes, o El hombre de las cabezas, creo que es, sí. Sí, Bueno. hay que decir que ese vídeo es Sí. súper turbio, por decirlo de Yo alguna no lo he manera. visto, Son como un montón de cabezas puestas en fila y van apareciendo y desapareciendo de encima de unos taburetes. Es muy... Creo que es ese, pero es súper perturbador. Bueno, pues ya sabéis. En España y más concretamente en Cataluña surge el padre de la cinematográfica española, Fructuós Galabert, Sí. ¿no? Sí. Vale. Al parecer también aparece también como destacado de esta época Segundo de Chaumont, que sigue los pasos de Méliès al utilizar trucajes. En su película El Hotel Eléctrico de 1905 aparecen los mejores trucajes del cine mudo de la época utilizando stop motion. Sí, sabéis lo Sí, que yo- es el bueno, stop motion. explícalo tú por si acaso. Por si no lo sabéis, es eso de que coges una imagen, un fotograma, paras el fotograma, dejas todo igual, quitas, por ejemplo, un objeto. Bueno, vas moviendo los objetos con fotogramas, ¿vale? Son miles de fotos de un proceso de algo, o con eso también, pues eso, puedes hacer desaparecer las cosas porque las sacas en un fotograma, entonces al siguiente ya no están. Magia total. Bueno, como os comentaba, de este hombre además hace el primer plano detalle del cine. Si no me equivoco mucho, en este se enfocaba un reloj
Algo así pequeño, no, algo así, no sé muy bien. A principios del siglo XX el cine ya es toda una industria y pasó de ser un invento a ser una máquina de hacer dinero. Como las películas eran mudas, los rótulos en medio de las escenas iban explicando la acción o los diálogos. A veces un pianista daba el toque musical al espectáculo, bueno, tenían diferentes maneras. Las barracas de los inicios del cine se convertían entonces en elegantes y espaciosas salas donde comenzaban a acudir las clases altas. Con el fin de llenar estas salas estables, se comenzaron a realizar películas más cultas para este público burgués. En Francia se conocía este proyecto como film d'arts, o como se diga, que eran títulos basados en obras literarias donde actuaban actores famosos del teatro. Charles Pathé, así en Francia, marca así en Francia el inicio de la industrialización del cine como el primer productor cinematográfico. Cuidadito, el primer productor cinematográfico. Bueno, pues trabajando con personajes como el director Ferdinand de Zeca o en La Casa Pathé con uno de los primeros grandes cómicos, Max Linder, que es uno de los que luego inspiró a Chaplin, mucho cuidado. Y bueno, en su mismo país le surge un competidor a Pathé, Léon Gaumont, que contrata al director Louis Feuillade, que se especializa en el género de terror. Siguiendo sus huellas en Gran Bretaña, se forma la Escuela de Brighton, formada por 3 fotógrafos, Smith, Collins y Williamson. Se interesa por los temas de persecución y bélicos. Williamson, por ejemplo, dirigió La lupa de la abuela y Smith dirige Visto a través del telescopio. Ya veis que aquí van surgiendo corrientes de cine a lo largo de distintos territorios. Pero en el nuevo continente, en Estados Unidos, consiguen sacarle muchísimo más provecho a este nuevo invento. En 1903, con la película Asalto y robo a un tren, que seguro que a todos os suena, Edwin Potter inaugura el género del oeste, el western, género continuado por Thomas Ince, que fue el primer productor cinematográfico tal y como lo conocemos ahora. O sea, tal cual se conoce ahora un productor cinematográfico, tal cual, ya en aquella. Y bueno, el factor negocio entra en acción al convertirse el cine en un gran espectáculo popular. El fin es popularizar el mercado cinematográfico y acabar con el resto de competidores. Edison envía a sus abogados contra los explotadores de los aparatos cinematográficos y se trata de lo que se conoce como la Guerra de las Patentes, que duró de 1897 a 1906. Fue una época de procesos judiciales, clausuras de salas, confiscación de aparatos, etc. La victoria se la dan a Edison, afectando negativamente a los productores independientes, los cuales deciden huir e instalarse al otro lado del país, en California, donde se funda Hollywood. La mayoría de las compañías importantes se trasladan a este lugar, como a día de hoy ya sabemos todo el mundo, principalmente porque ofrecía un sol espléndido, diversidad de paisajes, virginidad inmobiliaria y cercanía con la frontera mexicana. Aquí se levantarán las grandes productoras de la historia de los Estados Unidos: Paramount, Metro-Goldwyn-Mayer, 20th Century Fox, Warner Bros, Columbia Pictures, sí. United Artists, Universal Studios, en fin, a todos nos suena esta lista porque a día de hoy siguen funcionando. Exactamente. Italia fue uno de los países avanzados en la concepción de cine como espectáculo. El título más destacado fue Cavidia, de Giovanni Pastrone, en 1913. Esta obra destaca por los grandes escarnios y muchos extras que encarnaban a romanos y cartagineses, que supusieron una producción colosal para la época. Esta película influirá en los cineastas norteamericanos más tarde. Mitología.
Bien, pasamos a otra sección que, bueno, que hacía tiempo que no la ponemos aquí, la sección de mitología, aunque, bueno, tengo que añadir que más que mitología, esta vez os vamos a hablar de, bueno, de una leyenda, ¿vale? Las películas de terror son un clásico en el cine, a día de hoy lo siguen siendo, pero si buscáis un poco encontraréis que algunas de estas películas durante su rodaje o tras él ocurrieron ciertos incidentes de tipo extraño. Uno de estos casos es de la película La Profecía, sonará, me imagino, donde, bueno, se trata el tema del hijo del demonio, ¿vale? Durante su rodaje se sucedieron una acumulación de coincidencias escalofriantes. El padre del supuesto hijo del diablo en la película, interpretado por Gregory Peck, viajó en un avión que recibió el impacto de un rayo mientras se dirigía a comenzar el rodaje. Un guionista de la cinta hizo el mismo trayecto unos días más tarde y también fue alcanzado por otro rayo. Parece que algo no quería que la película se rodara. Además, otro avión que se iba a utilizar para una escena de la película se estrelló el día antes contra un coche en el que casualmente viajaban la mujer e hijos del piloto, ¿vale? El IRA atentó en una estación de metro situada al lado del hotel que frecuentaba el equipo de la película y como colofón, un técnico de efectos especiales tuvo un accidente de coche con su novia y esta murió decapitada. En el punto mismo donde tuvieron el accidente, el técnico vio un cartel que rezaba Omen 666 kilómetros. El nombre de la profecía en inglés es The Omen, ¿vale? El propio director, Richard Donner, aseguró que toda la grabación de la película estuvo repleta de hechos inexplicables. Pero bueno, como os digo, aparte de la profecía hay más, ¿vale? Bueno, pues seguimos ahora con la maravillosísima historia del cine. Vamos a hablaros ahora de los maestros del cine mudo, como por ejemplo David Griffith, que es conocido como el padre del montaje. Él asumió que el montaje era el instrumento expresivo más importante con el que contaba el cine. Es decir, que no servía solo para ordenar planos y secuencias, sino también para emocionar al espectador. Esto lo demostró con las películas, por ejemplo, El nacimiento de una nación, que trata de la Guerra Civil Americana, e Intolerancia. La influencia de Griffith influyó en los jóvenes incluso de Rusia, donde tras el triunfo de la Revolución Rusa de 1917 hizo pensar a sus dirigentes que el cine podía asumir un papel propagandístico. Destacan Bertov con El hombre de la cámara y Eisenstein con el acorazado Potemkin, que seguro que todos habéis visto esa escena del carrito de bebé cayendo por esas escaleras tremendas. Bueno, en fin. En Alemania tendríamos a Murnau con Nosferatu, la historia terrible de este vampiro, que bueno, la película da bastante miedo, sobre todo por los actores. El primer Nosferatu parecía un auténtico vampiro de verdad. Otros serían R1 y Franz Lang con Metrópoli. Mostraba una cadena de montaje de una fábrica de forma bastante cruel y deshumanizada. Aparece el expresionismo después de la derrota de los alemanes en la Primera Guerra Mundial y en establecimientos de la humillante paz de Versalles reflejan ya sus antiguas angustias y contradicciones. En el norte de Europa destacan los países nórdicos con Dreyer y La Pasión de Juana de Arco. Aparte de ser una superproducción para la época, se mostraban muchos exteriores y primeros planos, y hay que recordar que en aquella época casi todo se tenía que grabar en un estudio, ya que las cámaras pesaban toneladas y no estaban diseñadas para ser desplazadas. En Francia sobresalen Lluís de Cuc, Salvador Dalí y Luis Buñuel con la película Un perro andaluz, bueno, los dos últimos, y estos hicieron un cine de estética surrealista. Yo os recomiendo que le echéis pelotas y veáis una película de Dalí y Buñuel, ¿vale? Así que bueno, mientras tanto, en el continente americano se implanta el Star System, que esto quiere decir que bueno, las productoras utilizan a estrellas para vender sus films. En esos tiempos lo estaban petando a actrices y actores de la talla de Gloria Swanson, Mae West, John Barrymore, Douglas Fairbanks o Rodolfo Valentino, que yo creo que a todos os suenan por lo menos de esta lista 2 o 3, por lo menos. Sí.
Durante la Primera Guerra Mundial y aprovechando el descenso de la producción en Europa, Hollywood se dedicó a dominar los mercados mundiales. La década de los años 20 fue la época dorada del cine mudo americano, los denominados felices años 20. Destacó en los años 20 el género slapstick o cine cómico, se tiraban pasteles de nata a la cara, había persecuciones locas, golpes, caídas, yo creo que os sonará, son las típicas películas. Un cine muy Sí, absurdo. sí, os sonará a casi todos. Hay que destacar a Mark Sennett, quien descubrió a Chaplin, a Harold Lloyd y a Buster Keaton. Entre estos destacan Chaplin con La Quimera de Oro y Buster Keaton con El maquinista de La General. de La General. En esta época empiezan a salir grandes producciones de los grandes estudios, como por ejemplo Los 10 Mandamientos de Cecil B. DeMille o Rey de Reyes. También el 6 de octubre de 1927 se estrena El Cantor de Jazz. Mammy, the sunshine beats, the sunshine wet, but I know where the sunshine's best. Mammy, Mammy, my heartstrings are tangled around Alabama. I'm a-coming. Sorry I made you wait. I'm coming. I hope and trust I'm not late. Mammy, Mammy, I'd walk a million miles for one of your smiles on my Mammy. Oh, Mammy, my little Mammy. The sunshine beats, the sunshine wet, but I know where the sunshine's best. It's on my Mammy I'm talking about, nobody else's. My little Mammy, my heartstrings are tangled around Alabama. Mammy, I'm coming. I hope I didn't make you wait. Mammy, I'm coming. Oh, God, I hope I'm not late. Mammy, don't you know me? It's a little baby. I'd walk a million miles for one of your smiles on my Mammy. Bueno, pues sí, ¿qué es esto que acabáis de escuchar? Pues es precisamente un cachito de esa película El Cantor de Jazz de Alan Crosland, y es la primera película en la que hay sonido, es decir, esta música que acabáis de escuchar fue lo primero que se proyectó con sonido en una sala de cine. Y aunque la primera película totalmente hablada, hay que decir también que fue The Lights of New York en 1928. Esto dio inicio a una nueva era en la industria del cine, pero también para los actores, provocando que muchos de ellos desaparezcan al conocer sus voces, muchas veces ridículas o desagradables para con su apariencia física, como que no correspondía y la gente tenía otra idea de cómo iban a hablar y les desagradó descubrir su voz. Desaparecen los rótulos explicativos. Los técnicos y cineastas también tuvieron que cambiar su forma de hacer y de pensar cine, claramente. Entonces, curiosamente, la implantación del cine sonoro coincidió con el crack económico en 1929, que ocasionó una gran depresión en los Estados Unidos. Y bueno, miles de ciudadanos encontraron en el cine una forma de huir de sus problemas cotidianos, y tanto influyó esto en Hollywood que las productoras dijeron, pues ¿qué hacemos? Películas del género comedia, musical, fantasía, western, cine negro, o sea,
productos escapistas, que se dice, con el fin de que el espectador se olvide de un poco de su vida. Y aquí surgen estos títulos de comedia como Ser o no ser, de Luswitz, Sucedió una noche, de Capra, o Historias de Filadelfia, de Cukor. En el western destacan, por ejemplo, La diligencia y Centauros del desierto, y de John Ford. Y en el género musical destaca Ángel Azul, de Von Stenberg. En el cine negro, película tan famosísima como Scarface, de House, que es de 1932, la película. Lo digo porque hay un remake más moderno y eso, y bueno, la gente pues dice es la nueva. No, hay una más antigua que deberíais de veros todos. Y os vamos a dejar el tráiler de la película original, que diréis, está en inglés. Bueno, pero como todos sabéis de qué va, pues aunque sea el remake que hicieron, así que más o menos, pues oye, los que no sepáis inglés, esperamos que al menos lo intuáis. Sin más, aquí os va el tráiler de Scarface. Scarface. In the 1920s, the United States was reeling under the impact of prohibition. The sale of whiskey, wine, and beer was prohibited by law, but there were many willing to break that law. Gangsters took over. Crime flourished. Mobs fought each other for prime territories. There's no use arguing with this joint. Ziegler runs it himself. Step on it. And blood flowed in the streets. From Hitman. That was a fine job, Tony. Remember, that's only chicken feed. You've stepped into big company. To gang boss. This is the story of Scarface Tony Carmonte, his lust for power, for fancy women. Don't work too hard. I just finish up tonight. Now I play a while. His drive to be number one. Next time I catch you in a place like that again, I'll kill you. You're telling me what to do. What I do is tell us it's my business. Starring Paul Muni as Scarface, and Vorak, George Raft, and Karen Morley. The crime scenes in this film are based on events that actually happened. Don't you know it's Valentine's Day? Carmonte killed Ronaldo. Put up a fight when they tried to take him and hold up on that steel fort of his. Get him. Bueno, y como un añadido, simplemente deciros que bueno, en esta época muchas de las estrellas de cine proceden del teatro o bueno, sí, de teatro, de musicales. Grandes estrellas y bueno, famosísimas, por ejemplo Greta Garbo, Marlene Dietrich, Gary Cooper, Clark Gable, Errol Flynn o Clark Gable, perdón. Errol Flynn o bueno, Humphrey Bogart, que para mí es el increíble Humphrey para Bogart. mí es sin palabras Humphrey Bogart, ¿vale? Increíble. Bueno, pues para honrar un poco a estos actores y a algunos otros, aunque tampoco me ha dado para mucho, os dejamos esta recopilación de frases míticas de películas antiguas. Espero que os guste porque considero que me lo he currado. Francamente, querida, eso no me importa. A ese Walsh le haré una oferta que no rechazará. Uy, presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad. Realmente, mañana será otro día. Tócala, Sam. ¿Hablas conmigo? ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¿Está usted intentando seducirme? Amar significa no tener que decir nunca lo siento. De todos los cafés y locales del mundo, aparece en el mío. ¡Soy el rey del mundo! A Dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre. Atracamos bancos. Que la
fuerza te acompañe. Houston, tenemos un problema. Bond. James Bond. Necesitará otro barco más grande. Volveré. ¿Deseas la luna? Dime solamente una palabra, la cogeré con un lazo y te la entregaré. El mejor amigo para un muchacho es su madre. Caeréis en mi poder, tú y tu perro. No fueron los aviones. La belleza mató a la bestia. Totó, me parece que esto no es Kansas, ¿sabes? Volviendo a la historia del cine, en Francia el compromiso estético con los menos favorecidos fue más fuerte que en Europa. En este país, coincidiendo con el Frente Popular, Jean Renoir mostraba la vida cotidiana y laboral de los trabajadores. Incluso utilizó auténticos trabajadores como protagonistas, como en la película Las reglas del juego, título que además de su naturalismo supuso nuevas aportaciones estéticas. Otros cineastas encajados en lo que se conoce como el realismo poético en Francia fueron, entre otros, Jacques Feyder y Marcel Carné. El cine... El cine a color llega en 1985 con la película súper conocida Vanity Fair de Roubaix Mamoulian, aunque artísticamente la plenitud del color se consigue con la famosísima Lo que el viento se llevó de Victor Fleming. ¿Quién no conoce esta película? Vaya. Súper típica. El cine de animación se fue instalando entre los gustos del público, especialmente entre los pequeños, donde destaca Walt Disney, el creador americano predilecto. Incluso más allá de su propio país se hizo, bueno, quien no conoce a Walt Disney, Disney es, entre los peques y no tan peques. Sí, el más famoso de los más famosos. Increíble. Los trucajes son una de las especialidades más estimadas por el público. Se ubican en castillos, en paisajes que no han existido, en cristales pintados, o se recrea un simio gigante de un gorila pequeño o de maquetas. Estas son muestras de la magia del cine a la cual acaba de dar el toque la decoración, el maquillaje o el vestuario. Frente a directores con planteamientos comerciales, aparecen otros con nuevas inquietudes estéticas. Alfred Hitchcock y Orson Welles con Ciudadano Kane y El cuarto mandamiento. Mientras tanto, en Europa, las cinematográficas de los gobiernos totalitarios se orientan hacia un cine políticamente propagandístico. Respecto al Estado soviético, sigue siendo una excepción el cine de Eisenstein, como lo demuestran las películas de Alexander Nevsky e Iván el Terrible. Y cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, el cine se basa en propaganda nacionalista. El documental de guerra o el producto escapista toma partido en esto. El primer movimiento cinematográfico que surgió en esta época es el neorrealismo italiano. Un cine, esto es el cine de posguerra, que no sé si lo dije o no. Tengo un problema, ya está el problema resuelto. Pues eso, un cine testimonial sobre la realidad del momento, hecho con pocos medios materiales, pero con muchísima humanidad, preocupado por los problemas del individuo de la calle. Y voy a comentar 3 directores y 3 películas. Rossellini con Roma, Ciudad Abierta, que tardó en hacerse desde 1944 hasta 1946 y trata de la crueldad del nazismo. Y Vittorio De Sica con El ladrón de bicicletas, que es el primero que utiliza música numismática, es decir, que la música sale de la misma escena. Y Visconti con La tierra tiembla, que nos muestra la realidad tal y como es. Es una película costumbrista. Este tipo de cine creó escuela por todo el continente e incluso los norteamericanos se aficionaron a grabar historias fuera de los estudios, aprovechando los escenarios naturales. El cine negro, el policíaco, fue uno de los géneros que más se rodó en las ciudades.
En los Estados Unidos, las películas o denotaban o ponen de manifiesto un tono pesimista, donde los personajes reflejan padecimientos y las angustias pasadas durante la guerra, o como consecuencia de ella, Y también se inspiran mucho, hacen mucha comedia musical. ¿Por qué? Pues porque el público necesita olvidar. Cuando en 1947 se inicia la Guerra Fría entre Occidente y la URSS, en Yanquilandia, vamos a llamarlo así, comienza un periodo de conservadurismo político que lleva a efectuar a Hollywood, especialmente a los cineastas de izquierdas, que son perseguidos, denunciados y condenados, pues un tipo de películas. A este periodo se prolongó hasta 1955 y se le conoce como macartismo o caza de brujas. Algunos cineastas como Chaplin o Wells optaron por el exilio. Se imponen los musicales como Cantando bajo la lluvia, muy conocido, y las superproducciones. Hacen aparición nuevos mitos de la pantalla que rompen con los esquemas del comportamiento social y convencionalismo, como son, estos os voy a decir ahora mismo, tres actores muy conocidos, famosísimos. Sí, iba a decir de la época, pero es que son, de culto. A día de hoy los conoce todo el mundo, ¿vale? La primera sería Marilyn Monroe y, destacar las películas de ellas, Todo sobre Eva, Cómo casarse con un millonario, Con faldas ya lo loco, Niágara, Los caballeros las prefieren rubias, Río sin retorno y La tentación vive arriba. Otro actor hiperconocido, Marlon Brando. De él destacar las películas Un tranvía llamado Deseo, Salvaje, Julio César, La ley del silencio. Sus últimas películas serían Último tango en París, Superman y Apocalipsis Now y Don Juan de Marco. Y por último tenemos a James Dean, quien no conoce a James Dean. De él destacar Al este del Edén, Rebelde sin causa y Gigante. Qué penita que se nos fuera tan pronto este hombre. Y qué guapo era, por Dios. Sí, que solamente pudo hacer estas 3 películas, por eso no tiene más, no penséis que no. Y espectaculares las 3, hay que verlas, de estos hay que verlas todas, ya sabéis. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready. Los años 50 representan para los Estados Unidos una época de bienestar, en cambio al estilo de vida, sobre todo en lo que se refiere al ocio. La adquisición de un televisor supuso una fuerte competición para el cine. El número de espectadores disminuyó y por eso había que buscar maneras para recuperarlo. Se recurre entonces a la espectacularidad. La pantalla del cine crece, se proyecta en color, el sonido se convierte en estéreo. Los jóvenes se convierten en un público potencial importantísimo. Es la época del rock. Es también la década de los grandes melodramas, de la consolidación del género como el thriller, con Hitchcock como máximo exponente, como por ejemplo con la película esta Con la muerte en los talones, Vértigo, La ventana indiscreta, Los pájaros, Recuerda, Rebeca, Psicosis, es que son todas peliculazas. Y muy conocidas. Muy, muy conocidas. Bueno, pues para el resto del mundo también ha existido cinematografía dependiendo la producción de sus posibilidades económicas y de sus relaciones coloniales o poscoloniales con la petrópolis de Europa. Algunos países como Egipto o la India se han caracterizado por su capacidad de producción. Japón, sin embargo, se ha distinguido por la calidad de muchos de sus títulos de la mano de grandes cineastas como Ozu, Mizoguchi y Akira Kurosawa. Seguro que Akira Kurosawa os suena a todos. En todos ellos sorprende la concepción del tiempo cinematográfico y de la planificación.
Los géneros más representativos japoneses son el amor, el horror, que es terror psicológico, el kazu, que es cine de monstruos, rollo como Godzilla, tal, y el Yakuza, que es, Yakuza, la magia japonesa. La mafia japonesa más conocida. Y bueno, pues el Ozu Uesti, que os decía antes, su película así más destacada es Tokio, que nos habla de, pues eso, de la vida cotidiana de las grandes ciudades japonesas. Se transita entre el Japón tradicional y el moderno. Y Mizoguchi, trata de analizar también esta transición entre el Japón feudal y el moderno, los cambios de eras estos que se dicen en Japón. Y este señor crack dirigió 86 peliculazas al loro, porque no es un número pequeño, que digamos. Y llegamos al grandísimo Akira Kurosawa, que dirigió Ram, Yoimbo, Rashomon, peliculón, Rashomon, Los Siete Samuráis, peliculón también, y Hiro, peliculón también. Así que... a ver todos Akira Kurosawa. Todos. Montag, quiero que vea usted esto. Voy, señor. Vamos, a prisa. Esto sí que es una sorpresa. Ah, Montag, lo sabía. Y aquí está. La existencia de una biblioteca secreta se conocía en las altas esferas, pero no había forma de descubrirla. Solo una vez en mi vida había visto tantos libros juntos. En aquella época yo era un simple aspirante. Ni estaba capacitado para utilizar el lanzallamas. Todo esto es nuestro. Escúcheme. A todo bombero, una vez al menos en su carrera, le tienta saber lo que contienen estos libros. Incluso daría su vida por ello. Bien, pues puede creerme, Montag. No hay nada en ellos. Los libros no dicen nada. Mire, todo esto son novelas. Tratan de personas que jamás han existido. Las gentes que las leen quedan descontentas de sus propias vidas y sienten deseos de vivir de otro modo, lo que jamás podrá ser en la realidad. ¿Qué ocurre? Esta casa es un peligro. Ha de ser quemada junto con los libros. Oh, quemar la casa es una cosa, pero quemar los libros es otra. No se debe quemar todo junto. Vamos, Montag. Toda esta filosofía hay que hacerla desaparecer. Es aún peor que las novelas. Pensadores, filósofos, todos dicen exactamente lo mismo. Solo yo tengo razón. Los demás son idiotas. Los de un siglo nos dicen que el destino del hombre está trazado de antemano. Los del siguiente nos dicen que tiene libertad para elegir. Cuestión de modas, nada más. La filosofía es lo mismo que falda corta este año, falda larga el año que viene. Mire, todo vidas de hombres muertos. Biografías se llaman, y autobiografías. Mi vida, mi diario, mis memorias íntimas. Naturalmente, al empezar, solo les empujaba el deseo de escribir. Pero tras el segundo o tercer libro solo querían satisfacer su vanidad, destacarse de la masa, ser distintos, sentirse con derecho a despreciar a los demás. ¿Ah? Un premio de la crítica. Este pasaría por bueno. Por lo visto, los críticos estaban de su parte. Un hombre afortunado. Dígame una cosa, Montag. Aproximadamente, ¿cuántos premios literarios calcula que eran otorgados en este país cada año? ¿5? ¿10? ¿40? Pasaban de 1200. ¿Qué le parece? Pues que cualquiera que cogiera una pluma estaba destinado a ganar un premio algún día. Robinson Crusoe. A los negros no les gustaba debido a su criado, Viernes. Y Nietzsche. Ah, Nietzsche. A los judíos no les gustaba Nietzsche. Un libro sobre el cáncer de pulmón. Los que entonces fumaban cigarrillos cogieron pánico, así que para tranquilidad de todos, lo quemaremos. Ah, este debe de ser muy profundo. La ética de Aristóteles. Cualquiera que lo haya leído a la fuerza ha de considerarse superior al que no lo ha leído. Y es inútil, compréndalo. Todos hemos de ser iguales. Solo se alcanza la felicidad estando todo el mundo al mismo nivel. Por eso debemos quemar los libros, Montag.
Todos los libros. Señor. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Hay dificultades con la señora de la casa. No quiere marcharse dejando aquí sus libros. No quiere dejar sus libros. Con que no, ¿eh? Bueno, y este cacho que os hemos puesto es de una película que me imagino que muchos la reconoceréis. Vamos a pasar ahora mismo en el programa a hablaros de 3 películas, aunque bueno, 2 de ellas están basadas en una novela, pero que creemos que yo creo que de una u otra manera a nosotros nos ha marcado, ¿vale? Sin duda. Sí, de hecho probablemente de 3 que vamos a comentar, 2 son de mis películas favoritas. Ya os digo que 2 de ellas están basadas en novelas. Yo lo mismo digo. Sí. Y bueno, para empezamos a comentar un poco, bueno, pues de este cacho que os acabamos de dejar, Fahrenheit, ¿vale? Fahrenheit de 451-451. Una película de ciencia ficción dirigida por François Truffaut, que fue estrenada en 1966. Y como os digo, esta es una de esas películas que está basada en una novela homónima de Ray Bradbury. Esta película se sitúa en una sociedad posterior al año 2010, en donde la tarea de los bomberos ya no es la de apagar incendios, porque las casas de ese momento no son inflamables, sino su cometido es quemar libros, ya que según su gobierno leer impide ser felices porque llena de angustia. Al leer, los hombres comienzan a pensar, a analizar y cuestionar su vida y la realidad que los rodea. El objetivo del gobierno es impedir que los ciudadanos tengan acceso a los libros, pues vela para que todos los ciudadanos sean felices y que no cuestionen sus acciones y rindan en sus labores cotidianas. En el contexto de la película, de la película, se encuentra Montag, un bombero que al principio no cuestiona estas leyes, está dispuesto a cumplirlas. En el correr de la película, Montag conoce a una chica de 19 años, Clarice Maxelan, creo que se llamaba, quien le cuenta que ella y su familia los tachan de antisociales porque piensan por sí mismos. Al principio Montag la tacha de loca y de rara, pero esa joven empieza a generarle como dudas sobre si verdaderamente es feliz y además empieza a despertar una curiosidad en Montag sobre los libros que quema. Montag comienza a leer y esto implica no solo ir contra las leyes que antes no ponía en tela de juicio, sino que comienza a darse cuenta de la realidad que lo rodea, de la infelicidad en la que está inmerso y de lo podrida y enferma que está la sociedad en la que él vivía. No os voy a contar más porque, de verdad, leer el libro y ver la película es increíble. Sí, la película al principio igual puede parecer un poco lenta, sí, pero no lo es. No, es impresionante. Y bueno, como último dato, comentaros que Fahrenheit 451 recibió este título porque la novela menciona que a esta temperatura se quema el papel, ¿vale? Fahrenheit, bueno, sabéis que es el equivalente, 451 Fahrenheit equivale a unos 233 grados. Sí, efectivamente, muy bien explicado, Lucía. Bueno, pues ahora vamos a hablaros de 1984, de la novela de Orson Welles, que bueno, si bien es una novela, la incluimos en este programa porque aunque el libro es más que 100% recomendable, consideramos que cualquiera de sus adaptaciones al cine son muy buenas. Simplemente que la novela es de Orwell, que te equivocaste en el nombre. Meca, es verdad, perdón. Sí. Bueno, lo siento, que voy leyendo... Estamos aquí con varios autores y es normal que se nos vaya un poco la pinza. No, aparte, es que voy leyendo y voy toda azotada. Ya veo que quedan 10 minutos para que acabe el programa y digo, sí, aquí hay que meter caña. Y ya no miro ni lo que leo, así que perdón, señores. Bueno, pues eso, que el cine, unas 5, son adaptaciones de esta novela, son bastante buenas, recomendables para ver. La novela se localiza en una futura Londres, aparte de una región llamada Franja Área 1, que alguna vez fue llamada Inglaterra o Britania, integrada a su vez en un inmenso estado colectivista, Oceanía, y la sociedad de Oceanía está dividida en 3 grupos: los miembros externos del partido único, los miembros del consejo dirigente y el círculo interno del partido, y la masa de gente a la que el partido mantiene pobre y entretenida para que no puedan ni siquiera rebelarse, para que no puedan rebelarse. El personaje principal de la novela es Winston Smith, que trabaja en el Ministerio de la Verdad y, bueno, yo quiero hacer un resumen más tal de esto. Como quieras. La cosa es que esta novela habla de una sociedad en la que todo es controlado por ese gran hermano, ese concepto de gran hermano que viene de esta novela,
que no viene de la serie esta, el teleshow, el reality de la tele, no, esto viene de esta novela, y se trata de una sociedad en la que absolutamente todo está controlado, moderado, vigilado y medido, por decirlo de alguna manera. Sí, de hecho hay una frase muy típica en esta película que es la única verdad verdadera es la verdad del partido, ¿vale? Y es a lo que el protagonista más tarde, bueno, pues se cuestiona, ¿vale? Película para ver, libro para leer. Sí, 100% recomendable, sí. O sea que ya sabéis, chicos, sí, ya sabéis. Sin ninguna duda. Y para acabar, bueno, os vamos a hablar de fantasía, ¿vale? Esta es una película de Disney, es el tercer largometraje de animación, considerado un clásico de la animación, y que se estrena a finales del año 40. Su producción, bueno, fue lanzada después de Blancanieves, al mismo tiempo también que Pinocho. Es una película que, vamos a ver, se hizo tremendamente famosa y creo que además es considerada como una de las grandes de Disney, sin ser una historia pues como las películas de Disney son ahora mismo, ¿no? No hay diálogo, ¿vale? Salvando por la del director de orquesta y por Mickey Mouse. Pero el objetivo de ellos dos es ilustrar y acompañar, intentar que el espectador entienda la historia, porque Fantasía, como os digo, es la única película, es la única película de Disney que simplemente se acompaña, no hay diálogo, como os digo, y se acompaña de la música para contar la historia, ¿vale? Hay una orquesta, y la orquesta a través de la música va contando una historia, varias historias, más bien no es una, y bueno, es impresionante. Yo desde luego personalmente recuerdo la primera vez que vi la película y que a mí me impacta sobre todo la escena de cuando Mickey Mouse es el aprendiz de brujo. Sí, cuando coge el sombrero del mago. Sí, y se pone a dar vida a las escobas y tal. De verdad, os puede parecer, yo entiendo que al principio es una película... bueno, os puede parecer, jolín, qué rollo, no hablan, no tal, pero 5 minutos. A partir de los 5 minutos ya te engancha totalmente el color, la música, cómo va contando la historia con la música, la orquesta. Es impresionante, de verdad, muy recomendada.
Bueno, este cachito de música que os acabamos de poner es precisamente de la película de fantasía, lo que estábamos comentando mi compañera y yo, de esa historia de cuando Mickey es el aprendiz de brujo y coge el sombrero y hace que las escobas cobren vida para llenar agua. De mi favorita, sin duda. Sí, es genial esa película, recomendable. Tendréis que verla. Otra recomendable 100%. Sí. El Cultutrol de la semana. Bueno, culturáticos, como cada semana ya llega la sección más electrizante, revitalizante, reequilibrante y todos los antes que se os ocurran, el Cultutrol de la semana. Esta semana el Cultutrol no se lo lleva una persona, sino que se lo lleva una escena de una película. La escena es de la película de Mujer Karateka, una película turca de 1973, y en dicha escena podremos disfrutar de la que para muchos, o más que muchos, para la humanidad entera yo creo, es la peor muerte de la historia del cine, sin olvidar que la coreografía que muestra en la escena es una escena de lucha, tampoco es que sea digna de Bruce Lee, básicamente se basa en una regla no escrita de las escenas de acción de los 70, si una persona golpea a otra con el canto de la mano abierta, es que sabe karate, tiene que salir volando. Os dejaremos el vídeo por el Facebook para que podáis disfrutarla. Bueno, pues nada, culturáticos, hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado. Recordaros el dial, la 107.3 de la FM, la página de la emisora y que es también donde nos podéis escuchar en directo, www.radiocuca.org. Recordamos también que el fin de semana, este sábado, hay concierto Música sin prejuicios en La Calleja. Tocarán grupos como Querido Extraño y Lecter Bukowski. Las entradas anticipadas son 8 eurillos y en taquilla 10. Las venden en Mi María aquí en Oviedo, en Discos LP en Avilés y en Paradiso, la Biblioteca Paradiso en Gijón. Y bueno, se sorteará algún CD en los grupos, así que correr, que todavía estáis a tiempo de coger las entradas. También, el fin de semana siguiente, la semana que viene, en Avilés recordamos que es Mercafest, el 22 de mayo, viernes, en La Boina, el Colegio Público Poeta Juan Ochoa, en La Luz, de 8:30 a 1, conciertos solidarios, que se haga la luz. Tocarán Ser Fiel, Chani Jodida Escuela Quemativa Crew, Orgullo Sucio, Rafa y Juli. Y bueno, más grupos por confirmar. Y el sábado 23 de mayo, en la misma plaza del Ayuntamiento de Avilés, de 11 a 8, Mercado Solitario y concurso de breakdance, con música a cargo de nuestro querido cuñero oficial Jotilla, JDJ y Dani Estilo. Agradecimientos, que sí, a Jotilla, cómo no, www.soundcloud.com/JDJ. Nuestro Facebook, recordamos una vez más, Onlycraft García Suárez, que ya os decimos que este fin de semana os dejaremos esa peor escena del cine. No tiene desperdicio. Nuestro Twitter, @Onlycraft, nuestro canal de YouTube, canal de iVoox, página de Facebook Onlycraft Cultural y por supuesto nuestro blog, que es Onlycraft Cultural, pero bueno, www.onlycraftcultural.blogspot.com.es, y ahí vamos añadiendo pues eso, nuestros programillas, y cositas que información se nos van extra del tintero. Así que ya sabéis que es jueves. Disfrutad del fin de semana, portaros muy mal. Sí. Y nada más, culturáticos, hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado. Siempre es mejor. Con un poco de magia. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Os dejamos con esta canción de esta pedazo de actriz de la que os decíamos que tenéis que ver todas sus películas. Así que ya sabéis. The French are glad to die for love. They delight in fighting duels. But I prefer a man who lives and gives expensive jewels. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat, or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end.
square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany's, Cartier, Black Star, Ross Gorham. Talk to me, Harry Winston, tell me all about it. There may come a time when a lass needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. There may come a time when a hard-boiled employer thinks you're awful nice, but get that ice or else no dice. He's your guy when stocks are high, but beware when they start to descend. It's then that those louses go back to their spouses. Diamonds are a girl's best friend.